entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Hermano Alfredo, si lo que sucede en mi vida, para bien o para mal, es producto de mis decisiones, ¿cuál es el poder o la intervención de Dios en mí? Muchas gracias. Excelente, excelente, me gusta, es lo mismo, no es que sean con malicia lo de Jaylin y lo de Nora Cristina y ahora lo de Santiago, no, sino que digo que ese es el tipo de pregunta que es bien pensada, bien trabajada, que el que no la vea es una zancadilla de padre y madre. Entonces vamos a hacerle la caricatura, por ejemplo, maestro, bueno, si nosotros somos los que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice el apóstol Pablo, si la escritura es inspirada y dice que nosotros tenemos que hacerlo, ¿en dónde aparece Dios? ¿Y en dónde aparece el poder de Dios? Esa es la pregunta, es una pregunta pues, buenísima. Ay, hermano, terrible. ¿Sí la ven? Claro, sí, señor. Claro. Entonces, Entonces, las preguntas que le hacían a Jesús. sí, pero con la diferencia que este sí es uno de los apóstoles, ¿no? Sí. Claro, ese es Pedro por ahí preguntando, o sea, de tales, o sea, no es un intérprete de la ley por ahí de maloso, no. Entonces, bueno, en ese escenario, en ese mundillo de la religión, tenemos toda clase de comportamientos y toda clase de actitudes y toda clase de teorías y doctrinas. Bueno, el último a la salud de Santiago. Se acabó. Bueno, entonces, decía, personas hacen una desviación a la derecha o a la izquierda. Hay una desviación, no importa cuál es derecha y cuál es izquierda, un lado u otro. Unas personas son como unos automóviles de juguete que no eran de control remoto, ni electrónicos, ni siquiera de pila, sino eran más antiguos, digamos, fueron modernos hace 100 años, que había que darles una cuerda, era que se tensionaba una lámina de metal y se soltaba y después se empezaba a distensionar, y al distensionarse pues daba vueltas las rueditas, entonces era un carrito de cuerda, se le daba cuerda y se ponía sobre el suelo y andaba mientras se distensionaba lo que tú tensionaste. Tú enrollabas una latica, una lámina de latón hasta que quedaba apretada y después se vuelve a desenrollar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, señor. Bueno,
Entonces eso se llamaban los carritos de cuerda. Existen los creyentes de cuerda, como los carritos de cuerda, que en las iglesias les dan cuerda, o sea, le dan su paquete de sana doctrina y los sueltan por el mundo, tiqui, 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 salen a lo que sea, digamos a evangelizar o a lo que sea, no importa. Salen como hijos de Dios por el mundo, como muñequitos con la cuerda. Funcionan porque se les dio cuerda, no tienen ninguna relación directa y permanente con el Señor de la obra, sino están en la obra porque el eje de todo es la actividad. La actividad. Están en la actividad, están en la acción, están en la obra, o sea, por eso pueden obrar. Esta desviación la podríamos llamar activismo. ¿Quién hace el activismo? Pues el activista. Entonces hay líderes de activistas que son motivadores, que dicen, vamos, tú puedes, vamos. Entonces hay un motivador y otros que caminan como si fuera una actividad deportiva que se requiere, digamos, de un entrenador que estimule el ejercicio. Bueno. Muy bien. Esa es una desviación, el activismo. Se le da cuerda y sale la persona a trabajar. Y hay otra desviación que es completamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La inactividad. La persona no sale a la obra. La persona no tiene cuerda. Nada. Es creyente en abstracto, creyente en la metafísica. Generalmente esas personas tienen palabras grandilocuentes y altisonantes. Entonces dicen, estamos en la etapa de desarrollo de las virtudes crísticas en mi hombre interior. Entonces, digamos, un niño en Cristo dice, wow. ¿Y cuál es la otra palabra? Fabuloso, maravilloso. Tremendo. Entonces, ¿qué dice el niño en Cristo? Tremendo. Pero realmente estamos delante de una persona que está desviada hacia el estatismo. No está mejor ni peor que el que está desviado hacia el activismo. Y el que está desviado hacia el activismo no está mejor ni peor que el que está desviado hacia el estatismo. Son dos desviaciones. Entonces, en el estatismo, Dios hace todo. Entonces dice, no, pues cuando Dios me mueva, cuando Dios me llame, cuando Dios me revele, cuando Dios, en cualquier momento, Dios me llame y me diga, pero espérate, y la vida, y el cuerpo, y la vida corporativa, lo que estamos construyendo, el compañerismo, la amistad. ¿Por qué unas personas van siendo y convirtiéndose en autoridad? Si una persona estudia las escrituras y estudia el hebreo y estudia la historia, puede ser un instructor
y un maestro enseñando lo que dice ahí, y tiene autoridad para hacerlo porque se preparó y estudió. Pero si lo que estudió fue gastronomía y sabe preparar salsas y sabe preparar carnes y legumbres de una manera y otra y saberla presentar, pues es una autoridad en eso. Y así sucesivamente en todas las ramas de la ciencia, del conocimiento y del saber. Entonces, el que está en el estatismo, Señor, sé tú obrando, entonces no hace nada. Y el que está en el activismo no tiene en cuenta a Dios todo el tiempo de nombre, ¿no? Todo el tiempo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre, para la gloria de Dios, de labios honra, pero no realmente no tiene una experiencia personal con Dios, tiene una experiencia personal con la actividad. Aquí sí necesariamente hay una división, es como el señor que lo llevaron a la clínica en 2 ambulancias porque iba partido en 2 pedazos. Entonces, no, él está bien, sino que espere que traigan el otro medio, a ver cómo quedó la otra mitad. Viene en otra ambulancia, ¿no? Pues eso está grave. Es mejor estar roto en 1000 pedazos, pero entero ahí, o sea, fracturas por todos los huesos, pero ahí armado. Pero ya separados está gravísimo. Bueno, ¿cuál es el equilibrio allí? Que hay intervenciones de Dios, sí, que fundamentalmente que hay una llenura en ti, Santiago. Voy a hablar como si fuera para ti, pero es para todos. Una llenura de eso, esa fe te llena, te irradia y se vuelve virtud y se vuelve conocimiento y finalmente estás lleno de amor y amas lo que hay en ti y amas a tu entorno y amas a tu prójimo y puedes amar a Dios. Y claro, ¿quién puso eternidad en tu corazón? Dios. ¿Y quién te estimula por medio de palabras, salmos, pensamientos, adagios, enseñanzas, parábolas, distintos mensajeros, profetas, etcétera? O sea, pero ahí está, digamos, Dios por un lado, por otro. Un ilustre ciudadano colombiano estuvo muchos años en la cárcel, condenado por el magnicidio de un líder político que fue Luis Carlos Galán Sarmiento. La persona que estuvo presa, vinculada con el magnicidio, fue el doctor Alberto Santofimio Botero, porque algunos testigos dijeron que él había sido quien incitó, quien motivó al otro personaje de la historia funesta de Colombia, días difíciles, días oscuros, días aciagos, que fue Pablo Escobar Gaviria. Y entonces cuando estaban hablando del doctor Galán, dice el testigo que el doctor Santofimio dijo: matalo, Pablo. Esas 2 palabras, matalo, Pablo. Y que eso fue definitivo, que esa fue la copa, se rebosó la copa por esa palabra y por eso terminó muerto el doctor Galán y por eso terminó preso el doctor Santofimio. Ya hoy está el doctor Santofimio afuera y bueno, él ha podido
trabajar, demostrar, bueno, etcétera. Esto es una cosa complicadísima. Pero el punto es que una persona puede ser el instigador, el generador, ahí como un autor preterintencional detrás de cámaras. Podría ser. Si eso es así, si independientemente de que fuera verdad en el caso que estoy hablando, pero si eso es así, si alguien puede hacer eso, incitar y motivar, pero él no lo hizo, pues mira, Santiago, tú estudias un poquito la historia, sabes entonces quién sería Luis Carlos Galán, que muere por allá en el año 89, creo que en el mes de agosto. Y bueno, y entonces quién fue Pablo Escobar Gaviria, quién fue Alberto Santofimio. Entonces vas armando tu rompecabezas y estudias un poquito de las leyes. Doctora Elisa, una persona que incita a un delito tiene culpa en el delito aunque no lo haya cometido con sus manos. Claro, sí, señor, como determinador. Bien. Si estamos hablando de cosas negativas, pero como cosas positivas, si alguien incita a lo bueno, aunque no lo haga él, y lo hace el que fue incitado a lo bueno, él es culpable de esa bendición también. Entonces, si el uno merece la cárcel, el otro merece el reconocimiento y la gloria, ¿verdad? ¿Se entiende la pregunta? Hermana Elisa. Claro, señor. Entonces, si hay un Dios que te dice, matalo, Pablo, pero no esas palabras, sino perdónalo, un espíritu que te dice, perdónalo, Elisa, perdónalo, Pedro, perdónalo, Sandra, perdónalo, Jaylee, en vez de matarlo. Y tú terminas perdonándolo. Cuando se haga el juicio, el que sopló la voz también tiene que comparecer, ¿correcto? Sí, señor. Y entonces es el espíritu que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y que nos está hablando todo el tiempo. Los labios de la sabiduría siempre están hablando. Pero si tú estás con unos audífonos así, pues es muy difícil que oigas la voz del hombre interior, ¿verdad? Si el televisor está prendido, si el dispositivo está puesto, si tú estás todo el tiempo haciendo así. Esto no es contando fajas de billetes de $100, no. Esto es Instagram, esto es TikTok, esto es Facebook. Pues sí, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Hay que crear las condiciones, Acepta la invitación de ese muchacho que te corteja y acepta que no te incomodes cuando ponga el brazo así en la parte de detrás de la silla cuando están en el cine. Si tú quieres que la relación vaya profundizando. Pero si tú dices, sí, vamos al cine, tú ve a matiné y yo voy a vespertina, pues la pones difícil. O tú la miras en tu casa, la película, y yo la miro en la mía, y la vemos en Netflix. Y después le comentamos por teléfono. No, pues la idea es verla juntos, y las crispeticas, y la música, y la cosa. O sea, hay que crear las condiciones. Tú tienes que acercarte a Dios, y Dios se acercará a ti. Pero si no, no. Entonces, la pregunta de Santiago, que
si son mis decisiones, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Pues yo hago, pero ¿por qué hago? Entonces Dios está hablando, siempre está hablando, los labios de la sabiduría siempre están hablando, los cielos cuentan la obra de sus manos, los cielos hablan, la creación habla, toda la naturaleza habla, nuestro cuerpo habla, todos los sucesos del día nos dan enseñanza, reconócelo en todos tus caminos. Entonces uno puede traducir, acabamos de hacer un ejercicio traduciendo el desarrollo profesional de alguien como Sandrita Villabona, poniéndolo un parangón entre el desarrollo de una actividad de orden terrenal, natural, profesional, y la que me estaba preguntando ella, que era mi caso. Es lo mismo. O sea, lo importante es que tú destaques y seas bueno en lo que sea. Y desde ahí se puede alumbrar, desde ahí se puede trascender. Ayer yo estaba felicitando a una de las personas que están aquí en línea. Le dije, porque estás haciendo algo que yo le he dicho a mis compañeros y amigos durante muchos años. ¿Por qué no evangelizan a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, a los presidentes, a los expresidentes, a los cónsules, a los embajadores? ¿Por qué no estamos evangelizando a los notarios? O sea, el evangelio es para todos, pero ¿por qué segregamos? ¿Por qué hacemos acepción de personas? ¿Por qué pedimos declaraciones de renta y cuando estamos delante de un multimillonario no le presentamos el evangelio? Pero si la persona está desempleada, si la persona tiene hambre, entonces nos acercamos con un aire de magnificencia y le brindamos un abrazo, un pan, y nos sentimos pues prácticamente, ya podemos pasar a caminar sobre las aguas después de eso. Pero ¿por qué no hablamos con el empresario, con el gerente del banco, con el embajador de ese país en donde tú estés, con el cónsul? ¿Por qué no estamos hablando con esas personas? Hacemos acepción de personas. No es por amor al necesitado que se ha hecho ese trabajo así, sino no es una virtud, es un defecto lo que está subyaciendo ahí, y es temor, cobardía, complejo de inferioridad, incapacidad de hablar. ¿Por qué no le estamos hablando a los doctores de la ley? ¿Por qué no estamos hablándoles a los jerarcas de las cabezas de la iglesia? No para contender, ¿no? ¿Por qué no presentamos las razones por las cuales nosotros podríamos pensar algo? No, sino por ahí, cuando haya por ahí una ovejita perniquebrada, toda abandonada y sarnosa, esta es del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no te va a poder argumentar, porque no tiene conocimiento de nada, sino que te va a decir, bueno, hermano, si usted lo dice, amén. Y entonces, bueno,
Sí, ¿está redondeado esa idea, Santiago? Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, si estuviéramos en un entrenamiento de algún arte marcial, las preguntas equivalen a un sparring que envíe buenos golpes. Y porque si envían golpes como palmaditas, pues ese se vuelve un entrenamiento muy soso y no se va a aprender, y las personas que están ahí para aprender no van a aprender nada. Si los golpes que vienen son buenos, entonces las respuestas pueden ser mejores. Esa es la figura, y no es, y son dos amigos, el sparring y el que está con él son dos compañeros. ¿Sí se entiende el ejemplo? Sí, señor, hermano. Sí, señor. Bueno, bien. Sí, señor, Azucena Pozo. Sí, señora. Hace año y medio prácticamente, más o menos, que me reuní contigo y con Juana, poco más. Ella te hizo una pregunta de algo con respecto a cómo vemos a Dios. Vemos a Dios como humanizamos, ¿no? Y cuando veo esa pregunta de Santiago y que la vemos en nuestra vida todos, es que muchas veces humanizamos o queremos decir que la intervención del poder de Dios es ver qué Él haga por nosotros, o eso es lo que yo me imaginaba. Entonces tenía esas imágenes. Y cuando lee uno, por ejemplo, fíjate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces uno dice, Él enderezará, Él hará. Y resulta que es que nosotros somos las manos, los pies, somos los que vamos a hacer. Claro. Entonces ya se da cuenta uno de eso y dice, wow, o sea, no es que soy sus manos, Él lo está haciendo, pero a través de mí. Claro, pero no como un autómata, porque lo tremendo es que no es la voluntad del punto, sino que es tu voluntad, y cuando tú te das cuenta es que tu voluntad y la de Él están fundidas, ¿cierto? Sí, señor. Tu voluntad coincide con la voluntad de Dios, tu corazón coincide con el corazón de Dios. Entonces, como dijo de David, es un varón conforme a mi corazón, coincide. Entonces, no es que yo voy a hacer la voluntad de Dios como que la voluntad de Dios es una cosa lejana. Cuando yo llego a ser uno, que es lo que hablábamos, entonces soy como Dios, que es uno. Cuando mi voluntad y la voluntad de metafísica, por allá de las nubes, de las Pléyades, del Orión, ¿cuál será la voluntad de Dios? Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, entonces tu querer de lo que vas a hacer es el producto de esa comunión con Dios. Y entonces dice, Dios es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Ahí ya es el resultado de la fusión. Estás andando en unidad. Eso es importantísimo, esto último, porque es la clave de todo. Gracias, Azucenita. A ti, hermano, gracias. Entre tanta tristeza, Soy